Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, paso por aquí para daros una explicación técnica. Esto no es astrológico, pero a mí me encanta, como buena Capricornio que soy, saber cómo funcionan las cosas. Entonces os voy a dar una explicación técnica de lo que ocurrió ayer con el apagón generalizado de la península ibérica. Entonces, esto lo averigüé porque, bueno, estaba volviendo de viaje con unos amigos y lo único que teníamos era la radio para escuchar a ver qué estaba pasando, ¿no? Y bueno, aparte de todo el mundo enviando mensajes asegurándose de que, oye, estamos de vuelta, todo está bien, llegamos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con el apagón? ¿Qué ocurre con la red eléctrica? La red eléctrica de España no es independiente, está unida a la red eléctrica europea, la de Portugal obviamente también. Entonces, todo conforma una misma red que vibra a una frecuencia de 50 hercios. En Estados Unidos tienen otra red diferente. Entonces, esta red entre sí es como pasa con las redes, que las redes, o sea, el concepto de redes es un concepto que me fascina por muchas cosas, ¿no? Está la red de Fastia, la red de Internet, la red de comercio, la red globalizada. Hay miles de tipos de redes y entender cómo funciona una red para mí es fascinante, ¿no? Entonces, bueno, total que aparte de, bueno, que estamos en la era de la red, la era de Acuario, que tiene que ver con la red, entonces, no sé, me parece como muy importante, ¿no? Entender que las implicaciones del funcionamiento en red, ¿no? Porque de alguna manera la red nos invita e incluso nos obliga a ser más humanos, a estar más en la misma frecuencia, ¿no? Que es lo mismo que está pasando con esta red, ¿no? Porque en cuanto hay una alteración de la frecuencia, bueno, ahora os explico lo que pasa y esto que os voy a contar lo podéis también mirar o pensarlo en términos de relaciones humanas, ¿no? Entonces, lo dicho, o sea, en la red todo el mundo tiene que estar en la misma frecuencia, porque imagínate, o sea, eso también lo puedes pensar como una frecuencia cardíaca. Toda la red tiene que estar en la misma frecuencia. Si estás en la misma frecuencia, se opera bien y las fluctuaciones que puedan haber de tensión se pueden manejar. No sé, esto ya me lo invento un poco la parte técnica, ¿no? Voy a intentar ser lo más fiel posible a la parte técnica de la explicación de por qué el colapso de la red que escuché en la radio cuando volvía, ¿vale? Entonces, la red tiene que estar vibrando a 50,000 hercios. En cuanto se va por un 0,001, la red lo que hace es, si hay algo que se sale de esa frecuencia, la red lo que hace es automáticamente desconecta esa estación, ese lugar, esa planta hidroeléctrica, lo que sea, o esa gran empresa que ha sufrido el pico de tensión que lleva a que se salga de la frecuencia. Entonces, esa zona ese lugar o esa estación se desconecta y el resto mantiene entonces la frecuencia. ¿Por qué? Si no se desconecta, esa variación en la frecuencia, aunque sea de 0,01, puede empezar a afectar en cascada al resto de plantas, de empresas, de todo lo que está conectado a la red eléctrica. Y esa caída en cascada es un poco lo que sucedió. Pero ¿qué ocurre? Que, como decía, la, la red si cae una planta o una central eléctrica o lo que sea, no es un problema porque directamente se aísla. Pero si cae más de una a la vez, ya no se puede aislar. Aquí, digamos, esto es lo que yo he entendido. Si cae más de una a la vez, no sé si significa que han caído dos, que han caído tres, si esos dos o más están en el mismo sitio, no lo están, si han caído por efecto cascada o si han caído por alguna otra causa. Y esa causa, tampoco me voy a meter en ello porque hay muchas elucubraciones, ¿no? Que si hay se dice que puede ser por una variación atmosférica anómala, un cambio de temperatura frío-calor de frecuencia muy elevada que ha generado como una resonancia que ha sacado de resonancia a una parte de la red. Esa es una de las teorías. Hay otra teoría que habla de un ciberataque, etcétera, etcétera. Entonces, hay otra teoría que habla de un exceso de tensión que puede haber sido causado por
fenómeno atmosférico, pero lo que fuera era un exceso de tensión de voltaje muy alto, que es lo que provocó que se cayera todo. Bueno, la cosa es que cuando empieza a caerse en cascada toda la red española, la red francesa automáticamente también lo que hace es desconectarse de España. Entonces, ¿qué pasó? Que se decía que quizá había caído también Francia, Alemania, tal y cual. Al parecer no han caído, sino que Bayona y bueno, un par de pueblos franceses lindando con España sufrieron esta caída de tensión de tensión y bueno, la caída de la red. Y entonces lo que hicieron fue finalmente aislar a España, esto se hace de manera automática, al igual que la desconexión de cualquier parte de la red que se salga de la frecuencia, también se desconecta de manera automática. Entonces ya Francia se desconecta de España, recupera a las poblaciones francesas lindantes que habían sido afectadas y a partir de allí empieza la recuperación, no me acuerdo la palabra, ¿no? El reabastecimiento del servicio eléctrico que empieza a hacerse por fases, por lo siguiente que voy a comentar. Entonces, en cuanto la red se cae, al poco tiempo se inicia el reseteo de la red. ¿Qué pasa? Que resetear una red de un país entero, de una zona entera como es España y Portugal, no ocurre así de fácil y así de rápido. Resetear una red requiere mucho tiempo y un arranque suave porque hay que tener en cuenta todas las variaciones de tensión que puedan haber, porque si vuelve a haber un pico, se vuelve a desconectar la red y lo que has hecho no sirve para nada. Entonces, y los picos dependen de el consumo eléctrico que la gente haga, por ejemplo, encender y apagar aparatos, por eso es muy importante en estas situaciones no encender y apagar nada, sino dejar todo tal y como está. Depende de España en estos momentos tenía más de un 50% de energía solar y la energía solar es muy inestable, sobre todo a la tarde y dependiendo del clima atmosférico, ¿no? Si de repente hay nubes, pues de repente la producción baja. Entonces, estas variaciones en la frecuencia o en la intensidad de la energía solar es lo que provoca que sea todavía más difícil el poder recuperar el sistema. Pero bueno, como lo he dicho, empiezan a recuperar el sistema poco a poco y hay prioridades. Entonces, la primera prioridad es, y aquí no me acuerdo bien de la palabra, son las centrales, no sé si dijo de hidrocarburos o de que un tipo de central, que supongo que sería también de generación de energía. Y estas centrales, para recuperarlas, se requiere unas 5 horas. ¿Cómo se sabe esto? Porque la red eléctrica y los encargados de la red eléctrica española y los de todos los países lo que hacen simulacros todos los meses de qué pasaría si se cae la red y cómo recuperarla. Entonces todo esto está totalmente protocolizado y va paso por paso, fase por fase. Entonces la prioridad primero es recuperar las centrales sensibles o zonas sensibles. Entonces se intenta recuperar el suministro pues a hospitales y a ciertas centrales que hacen falta para poder asistir todo esto. Luego, poco a poco, se va recuperando el resto de diferentes zonas que dependen un poco ahora os lo cuento de qué depende, ¿no? Lo que se va dejando para el final es todo el tema del transporte público, que es menos necesario y requiere mucha más tensión, supongo, para poder recuperarlo. Si meto la pata un poco en la terminología, excusarme, pero es que no tengo más conocimiento que esto, ¿no? Y me parecía muy interesante que lo supiéramos. Y lo dicho, también ponerlo en relación a lo que son las relaciones humanas, ¿no? De cómo cuando cae una parte, cuando, yo qué sé, en una familia la madre ha estado cuidando a alguien, se agota y eso desequilibra toda la familia. O cómo en una asociación, cuando alguien está un poco fuera de frecuencia, desequilibra todo el resto y que normalmente se aísla esa persona, pero si no se puede, porque además esa persona ha afectado en cascada a otras personas, pues la red le cuesta mucho más recuperarse, ¿no? Entonces, siempre tener esto de fondo porque tiene que ver con el funcionamiento de las redes en general y me parece muy interesante. Bien, entonces, la recuperación, el reseteo, que tiene otra palabra que no me acuerdo,
Primero, por un lado, empieza por el norte, bueno, por estas centrales que digo, se tarda 5 horas. Luego Francia empieza a abastecer a España poco a poco, empezando por el norte, por el País Vasco, por Cataluña, que fueron los primeros en recuperar la red. Y paralelamente, en el sur de España, donde hay muchas centrales hidroeléctricas, también ahí empezaban a reabastecer poco a poco, porque ellos, al tener las presas, es cuestión de abrir las compuertas y poco a poco van encendiéndolas y arrancando las turbinas y dando luz. Y más o menos esto es lo que ha sucedido y cómo se ha ido restableciendo la energía. Y por eso, si el apagón sucedió a las 12:20 más o menos, y se recuperó la energía en torno a creo que a las 11 y algo. Yo me había ido ya a dormir y de repente me despierto y digo, ay, mira, ya ha vuelto la luz, ¿no? Y la red de telefonía todavía está ahí, el por qué, no lo sé todavía porque no está recuperado, pero bueno, yo creo que lo interesante era entender cómo funciona la red en este sentido, y tanto a nivel de red eléctrica, y por qué se tarda tanto o tampoco en restablecer esa red, ¿no? Y de qué depende. Así que espero que esto os haya servido para tener un poquito de claridad, independientemente de las causas reales que hayan podido ser. Por cierto, hablando de causas, esto sucedió en las islas, en concreto en Mallorca. Tuvieron un apagón de toda la isla hace unos años, ahora no me acuerdo cuándo. Y tardaron también, no sé si varios días perdón, varias horas o un día en recuperar la luz, no me acuerdo. Y tardaron luego 10 meses en ver las causas exactas de por qué se había producido ese apagón. Y digo causas exactas porque, al igual que pasa con un accidente de avión o cualquier desastre humano que podamos ver, nunca hay una única causa. Nunca hay una única causa. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque tenemos una tendencia como muy simplista, ha sido por esto, ha sido por aquello, ha sido por... Qué fácil es, ¿no? Esto sería como en astrología el Sagitario que quiere tener la razón ya, quiere saber lo que es ya para estar tranquilo y sentirse en una posición de poder. Es por un ciberataque, es por un tema atmosférico y ya está hecho, ¿no? No. Si veis estos documentales que hay sobre accidentes de aviones y demás, vais a ver que nunca es una única causa. Siempre son varias causas que coinciden al mismo tiempo, ¿no? Que si el piloto le había pasado no sé qué, un corte de digestión, y en ese momento resulta que coincide con que el inspector se le había pasado por alto no sé qué y una tuerca que casualmente había sido revisada hace poco, pero le había dado un pájaro un golpe a la tuerca, y entonces, o sea, siempre es como una causa multifactorial. Y esto es así para todo en la vida. Nunca es una cosa, nunca es una causa, un factor, siempre son muchos factores. Eso también os invito a reflexionar, porque, por ejemplo, cuando... No sé, a mí me gusta analizar las cosas que me pasan, no en el momento, porque en ese momento no estás clara, sino después, y empezar a verlo desde muchos puntos de vista, por ejemplo, ¿no? Desde un punto de vista más energético, astrológico, científico, de biodescodificación, que si la medicina tradicional china, que si no sé qué, que si la numerología, me da igual. Yo meto todo ahí dentro para observar todos los ángulos de lo que ha sucedido y todas las posibles multicausas de lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, y a nivel astrológico, básicamente lo que estaba muy activo era Urano, era, bueno, la luna nueva en Tauro, formando una T cuadrada que es muy energética, con Plutón, oposición Marte, en cuadratura a Sol, oposición Lilith, y acababa de pasar la luna por allí también. Entonces como que había mucha energía puesta en esa tensión de no puedes hacer lo que te da la gana y tienes que conectar más contigo en profundidad, con tus miedos, con la naturaleza, que eso es lo que hicimos. Por cierto, qué noche más estrellada sin contaminación lumínica, y eso que ha bajado mucho desde que tenemos luces LED. Bueno, que esta tensión pues nos obligaba un poco a esto, y luego la luna, después de hacer la luna nueva, unas horas después es cuando contactó Urano, y estaba en conjunción de Urano cuando hubo el apagón.
Entonces, y Urano es el de lo inesperado y en Tauro tiene que ver con los suministros. Así que también se ve el sentido astrológico allí y se puede profundizar más de 1000 maneras para ver más capas. Pero en esencia para mí es como como que ha habido una falta de sincronía entre los seres humanos, una falta de vibración equilibrada entre todos y por tanto la red nos refleja esa falta de resonancia y, y lo único que tenemos que hacer es volver a conectarnos con el corazón, con la naturaleza y volver a vibrar conjuntamente como humanidad para poder así co-crear un mundo mejor. De eso se trata, al fin y al cabo, ¿no? Me acuerdo en los primeros momentos, sentí como... Al principio sentí miedo porque digo, ¿qué hago? Dejo el coche, o sea, voy con el coche, tenía para 100 kilómetros y estaba a 300 de casa, ¿no? Cojo el coche, lo dejo a medias, no sé, no tenía muy claro lo que hacer, estaba preocupada por mi madre, 94 años, incomunicada, y pues que cómo estará, que no se preocupe, etcétera. Al final pudimos recuperar un poco la telefonía y entonces fui enviando mensajes para que pudiera estar tranquila, pero yo estaba mal, evidentemente, estaba un poco en ese momento típico de shock. Creo que si no hubiera tenido a mi madre ahí, digo, bueno, pues a ver qué pasa, pero bueno, no fue el caso y así respondí y luego me di cuenta que estaba vibrando en el miedo, ¿no? Entonces me dije a mí misma, por ahí no vayas, no vibres en el miedo porque no tiene ningún sentido. O sea, lo único que puedes hacer es estar en lo que estás, ¿no? Sobre todo al principio que además ni siquiera sabías qué estaba pasando y cuánto tiempo iba a durar, ¿no? Entonces, bueno, pues así lo sentí, así... esta era la situación que yo viví al principio, pero intenté ir más allá de ese miedo, de esa preocupación, para estar más tranquila y más confiada en lo que la vida nos tenga que traer y así poder responder lo mejor posible, ¿no? Y sea como sea esa respuesta, ¿no? Pero responder desde el corazón, responder desde la frecuencia correcta, desde la frecuencia que sintoniza con el corazón y con todo el mundo. Así que esta es un poco mi explicación del apagón y de lo que nos trae a nivel astrológico, a nivel desde el ser y a nivel técnico, independientemente de las posibles multicausas. Yo os recomiendo que no os obcequéis en una única causa, sino que os abráis a muchas causas posibles y que ya se irán viendo. Si nos centramos en la causa, lo que va a suceder también es que nos vamos a cegar y vamos a dejar de ver el resto de información que esta situación nos trae, porque, como digo siempre, no existe una putada cósmica, todo está allí para ti, para nosotros, para que podamos crear un mundo mejor, para que seamos más completos como seres humanos, ¿no? En los momentos de crisis, es cuando te enfrentas realmente a ti mismo, ¿no? A tus miedos, a tu forma de actuar, etc. Así que bueno, ¿qué tal? ¿Cómo os fue a vosotros? ¿Cómo reaccionasteis? ¿Cómo lo sentisteis? ¿Y cómo lo veis? Contadme cositas. Un beso, chao.